En España hubo lugares donde encerraban a personas que no estaban locas. Manicomios donde bastaba la firma de un marido, la orden de un alcalde o el capricho de una familia para que una mujer desapareciera detrás de un muro para siempre. Lugares donde las cartas que escribían las internas nunca llegaban a su destino. Donde los diagnósticos decían cosas como rebeldía, conducta impropia o afición a los hombres. En este vídeo vamos a recorrer 4 de esos lugares. Un balneario del País Vasco donde asesinaron a un presidente del gobierno y que al año siguiente se convirtió en manicomio. Un hospital de Oviedo donde una periodista se infiltró para contar lo que nadie quería oír. Y 2 psiquiátricos de mujeres, en Santiago de Compostela y en Madrid, donde miles de mujeres fueron encerradas durante décadas sin que nadie volviera a buscarlas. Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Relatos al Oído. Ángeles Villarta, la periodista que se infiltró en un manicomio español en 1952. En 1887, una periodista norteamericana llamada Nellie Bly se hizo pasar por loca para entrar en un manicomio de Nueva York y contar lo que pasaba dentro. Pasó 10 días encerrada entre mujeres que no recibían tratamiento alguno, que dormían en suelos húmedos y que comían comida podrida. Salió, publicó un reportaje que dio la vuelta al mundo y consiguió que el gobierno de Nueva York cambiara las leyes. 65 años después, en la España de Franco, una escritora asturiana decidió hacer algo parecido. No se hizo pasar por loca. Consiguió algo casi más difícil. Una autorización oficial de la Diputación Provincial de Asturias para entrar como escritora en un manicomio de mujeres, dormir donde dormían las internas, comer lo que comían ellas y contarlo todo en un libro que casi nadie iba a leer. La escritora se llamaba Ángeles Villarta Tuñón. Había nacido en 1913 en Belmonte de Miranda, un pueblo pequeño del interior de Asturias, hija de un médico rural tan respetado en toda la comarca que el propio Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel, llegó a visitarlo en alguna ocasión. Cuando Ángeles tenía 3 años, la familia se trasladó a Lastres, una villa marinera encaramada en un acantilado del concejo de Colunga en la costa oriental de Asturias. Allí creció entre pescadores y barcos, con el Cantábrico de fondo. A los 11 años su padre la envió a estudiar a un colegio católico en Friburgo, en Suiza, donde pasó 7 años aprendiendo idiomas y cursando estudios de comercio. A los 18 volvió a España y se matriculó en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. Era una mujer de su tiempo y a la vez completamente distinta a las mujeres de su tiempo. En una época en la que la mayoría de las españolas no podían firmar un contrato, abrir una cuenta en el banco ni tomar una decisión sin permiso de un hombre, Ángeles Villarta hablaba 4 idiomas, viajaba sola y escribía lo que le daba la gana. Cuando estalló la Guerra Civil en julio de 1936, Villarta consiguió un empleo en Valladolid, en el servicio de prensa y propaganda de la Obra Nacional Sindicalista del Auxilio de Invierno, la organización asistencial del bando franquista que poco después pasaría a llamarse Auxilio Social. Fue jefa de prensa de aquella organización. Y desde ese momento su vida quedó ligada para siempre a la escritura y a una forma muy particular de hacer periodismo, que consistía en meterse de lleno en los sitios donde nadie quería entrar. Porque Villarta no era una periodista de despacho ni una cronista de salón. Su método era radicalmente distinto al de cualquier otro periodista español de aquella época. Ella se sumergía, vivía en primera persona lo que luego iba a contar. Se metía en los mundos que los demás preferían no ver y volvía con un libro debajo del brazo. En 1950 publicó Yo he sido extraperlista, donde se infiltró en el mundo del mercado negro que alimentaba a media España durante los años más duros de la posguerra. En 1955 publicaría Mi vida en la basura, donde convivió durante días con los traperos y los rebuscadores de los vertederos de las afueras de Madrid, gente que vivía de lo que los demás tiraban. Y entre medias, en 1953 publicó el libro que nos interesa, el libro que la llevó a cruzar las puertas de un manicomio y a dormir entre mujeres a las que el mundo había dado por perdidas. Se titulaba Mi vida en el manicomio. Y el manicomio al que entró era el Hospital Psiquiátrico Provincial de Oviedo, un edificio enorme situado en las afueras de la ciudad
en una finca grande rodeada de prados y arboledas que todo el mundo conocía como La Cadellada, por el nombre de la finca donde se había levantado. Un sitio construido lejos de todo, diseñado para que nadie pudiera verlo desde fuera y para que los que estaban dentro no pudieran ver nada de lo que ocurría en el mundo de los que no estaban locos. Villarta consiguió la autorización de la Diputación Provincial de Asturias a finales de 1952. Entró en la sección de mujeres. Se quedó unos días y lo que encontró allí dentro fue un mundo que funcionaba con sus propias reglas, con su propio tiempo y con su propia lógica. Un mundo partido en dos. Por un lado, mujeres que de verdad estaban enfermas y que necesitaban una ayuda que nadie sabía darles. Por otro, mujeres que no tenían nada malo en la cabeza, pero que habían cometido el error de no encajar en lo que la España de los años 50 esperaba de una mujer. Las dos compartían los mismos pasillos, las mismas camas y la misma condena. Y a ninguna de las dos las estaba esperando nadie fuera. La Cadellada no era un edificio cualquiera. Tenía una historia corta pero brutal, de esas que dejan huella en las paredes y en la memoria de todo el que ha vivido cerca. Su construcción había empezado en marzo de 1928, impulsada por la Diputación Provincial de Asturias, que llevaba años gastando una fortuna en enviar a los enfermos mentales de la región al manicomio de Valladolid, porque en toda Asturias no había un solo centro donde internarlos de forma permanente. Antes de La Cadellada, los enfermos mentales asturianos iban primero al Hospital Provincial de Oviedo, un edificio inaugurado en 1897 que llevaba décadas saturado y que no daba abasto. De allí, a los que no cabían, los subían a un tren y los mandaban a Castilla. Un viaje de 9 o 10 horas, sin comida, sin agua, sin nadie que los cuidara por el camino. Algunos no llegaban a destino. Años más tarde, cuando se fundó el manicomio de Concho en Santiago de Compostela, a ese mismo tipo de traslados los llamaron el tren de la locura. El nuevo hospital tardó 6 años en estar listo. No recibió a sus primeros pacientes hasta enero de 1934, cuando por fin pudieron trasladarse allí los enfermos que estaban hacinados en la vieja sección manicomial del Hospital Provincial. Los dos psiquiatras que se hicieron cargo del centro eran Pedro González Quirós Isla, responsable de la sección de hombres, y José Fernández González, responsable de la de mujeres. Los dos habían obtenido sus plazas en 1931. Los dos eran médicos competentes dentro de lo que la psiquiatría española permitía en aquella época. Y los dos se odiaban con una intensidad que todo Oviedo conocía y que nadie comentaba en voz alta. Su enfrentamiento personal y profesional duró 30 años, los 30 años que estuvieron al frente de La Cadellada, y marcó la vida interna del hospital tanto como cualquier política sanitaria. Pero lo que de verdad marcó la historia de aquel edificio fue la guerra civil. Cuando el golpe militar triunfó en Oviedo en julio de 1936, La Cadellada quedó en una posición imposible. Era el edificio más alejado del centro de la ciudad, que controlaban los golpistas, y los republicanos lo tenían prácticamente rodeado. Un grupo de trabajadores del hospital, la mayoría de filiación socialista o anarcosindicalista, decidieron que había que sacar a los enfermos de allí antes de que el edificio se convirtiera en un campo de batalla. Organizaron una evacuación de más de 100 pacientes, caminando con ellos por carreteras bombardeadas, cruzando pueblos en llamas, hasta llegar al convento de Santa María de Valdedios, en el concejo de Villaviciosa, a unos 40 kilómetros de Oviedo. Allí se instalaron con los enfermos durante un año entero, cuidándolos como podían con lo poco que tenían, en medio de una guerra que no daba tregua. Cuando el conflicto terminó en Asturias, en octubre de 1937, un batallón del ejército franquista llegó al convento. Alguien llevaba una lista de nombres. Esa noche, 17 trabajadores del hospital fueron sacados del convento y ejecutados. Enfermeros, enfermeras, auxiliares, hombres y mujeres que habían arriesgado su vida para proteger a los enfermos durante un año de bombardeos y hambre. Una de las ejecutadas tenía apenas 18 años. Los cuerpos fueron enterrados allí mismo, junto al convento, y no se recuperaron hasta el año 2002, 65 años después. Nadie había hablado de ellos en todo ese tiempo. Mientras tanto, el edificio de La Cadellada había quedado casi totalmente destruido por los bombardeos y por los combates en las inmediaciones de Oviedo. Lo que quedaba en pie
Fue reconvertido por el ejército franquista en un campo de concentración, el mayor de toda Asturias, donde llegaron a hacinarse casi 5.000 prisioneros de guerra republicanos. Las obras de reconstrucción empezaron en marzo de 1938 y en octubre de 1939 los pacientes pudieron por fin volver. Pero el hospital al que regresaron ya no era el mismo. Casi 3/4 de la plantilla original habían sido depuradas y expulsadas por sus ideas políticas. Y la Cadellada entró en una larga etapa de penuria, hacinamiento y una psiquiatría que apenas había cambiado en medio siglo. Cuando Ángeles Villarta cruzó sus puertas a finales de 1952, hacía poco más de 13 años que los últimos prisioneros de guerra habían dormido en los mismos pasillos donde ahora dormían las enfermas. Ángeles Villarta entró en la Cadellada con la autorización de la Diputación Provincial de Asturias. Eso significaba que todos los médicos y todo el personal del hospital sabían perfectamente quién era y por qué estaba allí. No era una infiltrada secreta al estilo de Nellie Bly. Era una escritora conocida a la que le habían abierto la puerta con una condición que nadie formuló en voz alta, pero que todo el mundo entendía. Que lo que escribiera no hiciera quedar mal a la Diputación ni a los médicos. Eso limitaba mucho lo que podía contar. Pero incluso con esas limitaciones, lo que Ángeles Villarta dejó escrito en Mi vida en el manicomio es un documento sin igual sobre la vida dentro de un psiquiátrico español de los años 50. Porque Villarta no se limitó a pasear por los pasillos y mirar desde lejos. Durmió donde dormían las internas, comió la misma comida que ellas, escuchó lo que le querían contar y lo escribió todo con una empatía y una cercanía que en aquella España eran casi tan raras como el propio hecho de entrar en un manicomio para escribir un libro. Lo primero que descubrió fue que dentro de la Cadellada convivían dos mundos que se miraban sin entenderse. Uno era el mundo de las mujeres que de verdad tenían enfermedades mentales graves, esquizofrénicas, mujeres con psicosis agudas, con delirios que las alejaban por completo de la realidad, con trastornos que las hacían peligrosas para sí mismas o para quienes las rodeaban. Ese mundo existía, y Villarta lo describe tal cual, sin apartar la mirada, sin edulcorarlo, pero tampoco sin morbo. El otro mundo, sin embargo, era más inquietante y más difícil de contar. Estaba lleno de mujeres que no parecían tener ninguna enfermedad mental reconocible. Mujeres que habían acabado entre aquellas paredes por razones que no tenían nada que ver con la psiquiatría y mucho que ver con la España en la que les había tocado vivir. Encontró a mujeres encerradas por sus propias familias, porque resultaban incómodas, porque daban problemas, porque no hacían lo que se esperaba de ellas. Encontró a mujeres con depresión posparto que habían sido diagnosticadas como locas peligrosas en vez de como enfermas que necesitaban comprensión y tratamiento. Encontró a una joven internada porque quería ser hombre siendo mujer, algo que en la España de 1952 no cabía en ninguna categoría que no fuera la de la locura. Encontró a mujeres que llevaban años y años encerradas sin que nadie hubiera revisado jamás su diagnóstico, sin que nadie se hubiera preguntado si todavía necesitaban estar allí dentro o si alguna vez lo habían necesitado de verdad. Mujeres que con el paso del tiempo se habían adaptado a la vida del manicomio, que colaboraban en las tareas de limpieza y de cocina, que habían encontrado una especie de rutina y hasta de estatus dentro de aquellos muros y que ya no sabían ni querían vivir en otro sitio. Villarta también fue testigo de los tratamientos que se aplicaban en la Cadellada. Presenció con sus propios ojos la administración de electroshock a una de las pacientes. El hospital disponía desde 1941 de un aparato Siemens Convulsator, uno de los primeros modelos que llegaron a España, una máquina que administraba descargas eléctricas en el cerebro como supuesto tratamiento contra la esquizofrenia y otros trastornos. Además del electroshock, los médicos de la Cadellada seguían utilizando todo el arsenal terapéutico que era habitual en los manicomios españoles de la época. Bromuros para mantener sedadas a las pacientes más agitadas. Morfina y opio para las que no respondían a nada. Hidroterapia, que en muchos casos significaba duchas de agua helada. Insulinoterapia, que consistía en inyectar dosis masivas de insulina para provocar un coma artificial del que luego intentaban despertar a la paciente con la esperanza de que algo hubiera cambiado en su cerebro. La escritora no pudo o no quiso criticar abiertamente estos métodos, pero su forma de describirlos, seca, directa, sin adjetivos, dejaba claro que lo que estaba presenciando no se parecía en nada a lo que cualquier persona entendería por curar a alguien. Lo que Villarta quiso transmitir en su libro, dirigiéndose siempre a lo que ella llamaba la lectora amiga,
era que aquellas mujeres no eran monstruos ni criaturas de pesadilla. Eran mujeres normales, a las que la vida les había torcido por un lado o por otro. Una enfermedad, una familia que no las quería, un marido que se había cansado de ellas, un mundo que no tenía sitio para las que no encajaban en el molde. Habló de cosas que en la España de los años 50 eran prácticamente impronunciables. De la libertad personal de las mujeres, del deseo sexual femenino, de lo que significaba ser mujer en un país donde las mujeres eran legalmente consideradas imbéciles, incapaces de tomar una sola decisión sobre su propia vida sin el permiso de un padre, un marido o un juez. Mi vida en el manicomio se publicó en 1953, editado por la propia Villarta en Madrid, en los talleres de la editorial Escelicer, dentro de una pequeña colección que ella misma había fundado y que se llamaba Las Gemelas. No fue un éxito de ventas. Casi nadie lo compró. La España de los años 50 no era un buen mercado para un libro que contaba lo que pasaba dentro de un manicomio de mujeres, por mucho cuidado que la autora hubiera puesto en no señalar con el dedo a nadie en concreto. El libro fue recibido con una mezcla de curiosidad discreta por parte de unos pocos lectores y de silencio incómodo por parte de casi todos los demás. Y durante décadas quedó sepultado bajo el polvo del olvido, como tantas cosas que se escribieron durante el franquismo y que nadie quiso recordar cuando llegó la democracia. Pero lo que Ángeles Villarta dejó escrito en aquellas páginas tiene hoy un valor que no tenía cuando se publicó. Porque mi vida en el manicomio es el único testimonio directo que existe sobre la vida cotidiana de las internas de la Cadellada. El único. No hay otro libro, ni reportaje, ni artículo, ni documento de ningún tipo que cuente desde dentro cómo era el día a día de aquellas mujeres. Los expedientes médicos están en el Archivo Histórico de Asturias y se pueden consultar. Las cifras de ingresos, altas y defunciones se encuentran en los registros de la Diputación Provincial. Pero la voz de las internas, lo que sentían, lo que pensaban, lo que contaban cuando alguien por fin se sentaba a su lado y les preguntaba cómo estaban, eso solo lo recogió una persona en toda la historia de aquel hospital, y fue Ángeles Villarta. Algunos investigadores que han estudiado el libro han señalado que parte de su contenido pudo estar ficcionado, que resulta difícil de creer que la autora reuniera tanta información biográfica sobre las pacientes en apenas unos días de convivencia. Pero el relato sigue siendo considerado esencialmente veraz. Lo que cuenta encaja con lo que se sabe por otras fuentes sobre el funcionamiento de los manicomios españoles de aquella época. Ángeles Villarta siguió escribiendo después de la Cadellada. En 1954 ganó el premio Fémina con su novela Una mujer fea, el mayor reconocimiento público de toda su carrera. Fundó revistas y colecciones literarias. Se embarcó en proyectos editoriales que tuvieron más ambición que éxito. Pero ninguno de sus libros posteriores alcanzó el peso documental de aquel reportaje escrito después de dormir unas noches entre las paredes de un psiquiátrico de provincias. Vivió el resto de su vida en Madrid, lejos de la Asturias que la vio nacer, aunque nunca cortó el vínculo con su tierra. Cuando murió, en noviembre de 2018, tenía 105 años. Fue enterrada en Lastres, la villa marinera de la costa asturiana donde había crecido de niña según su propia voluntad. La Cadellada, mientras tanto, siguió funcionando como manicomio durante 3 décadas más después de la visita de Villarta. A mediados de los años 60, el presidente de la Diputación Provincial, José López Muñiz, impulsó junto al psiquiatra José Luis Montoya Rico una primera reforma del hospital que intentó modernizar el centro y abrir sus puertas al exterior. Pero la reforma se topó con la resistencia de buena parte del personal y acabó frustrándose a principios de los 70. No fue hasta 1983 cuando arrancó de verdad la transformación. Ese año, con la democracia ya consolidada, llegó a la Cadellada un nuevo equipo dirigido por Víctor Aparicio Basauri, con José García González como director regional de la reforma de la asistencia de salud mental en Asturias. Juntos pusieron en marcha un cambio radical. Modificaron las formas de tratamiento, desarrollaron un sistema de atención comunitaria fuera del hospital, paralizaron los nuevos ingresos y fueron vaciando las camas del manicomio una por una, paciente a paciente, devolviéndoles una vida fuera de aquellos muros. Los últimos traslados se hicieron a principios del siglo XXI y en mayo de 2005
una excavadora derribó el último pabellón de la cadellada. Hoy no queda casi nada del edificio, solo la capilla, diseñada por el arquitecto Manuel Boves, que sigue en pie en medio de un descampado donde antes había pabellones, patios y prados vallados. Y un libro que casi nadie leyó, escrito por una mujer que decidió entrar donde nadie quería mirar, una mujer que tuvo la decencia de sentarse a escuchar a las que el mundo había decidido olvidar, y que dejó sus voces escritas en unas páginas que 70 años después siguen siendo lo único que queda de ellas. Las mujeres de Concho, encerradas en un manicomio por desobedecer a sus maridos. María era pobre, campesina y mujer, las tres cosas a la vez, en la Galicia de finales del siglo XIX. Tenía 16 años cuando una tarde se puso el vestido que le había cosido su madre, un vestido nuevo que estrenaba para la ocasión, y salió de casa para ir a la verbena de una aldea cercana. Iba acompañada de una amiga. Las dos caminaban por un sendero entre campos, probablemente riéndose de algo, probablemente hablando de la fiesta que las esperaba cuando las asaltaron. A María la agredieron sexualmente, a su amiga la mataron. María sobrevivió, pero lo que le pasó aquella tarde le cambió la vida para siempre. A partir de ese día dejó de ser la misma persona. Los vecinos de su aldea notaron que algo se había roto dentro de ella. Hablaba sola, tenía arranques de cólera, se asustaba por cualquier ruido. Lo que hoy cualquier psicólogo identificaría como las secuelas de un trauma brutal, los vecinos de aquella aldea gallega lo interpretaron como locura. 30 años después de aquella tarde, el 2 de agosto de 1915, alguien la llevó al manicomio de Concho, en Santiago de Compostela, y la dejó allí. En su expediente clínico, el médico que la recibió escribió lo siguiente: estando soltera hace unos 30 años, recibió un susto en compañía de otra joven que se supone que falleció a consecuencia de ello, notándose desde entonces en ella algunas extravagancias y un temperamento muy excitable por el menor motivo. Un susto. Eso fue todo lo que la psiquiatría española de principios de siglo tuvo que decir sobre lo que le había pasado a María. Una agresión sexual convertida en un susto en un papel oficial. Una vida entera destrozada convertida en extravagancias y temperamento excitable. Y una mujer pobre, aldeana, analfabeta y sola, que pasó el resto de sus días encerrada entre los muros de un antiguo monasterio a orillas del río Sar, sin diagnóstico real, sin tratamiento, sin que nadie volviera a preguntarle cómo se llamaba ni qué le había ocurrido aquella tarde en el camino de la verbena. María no fue la única, ni mucho menos. El manicomio de Concho se llenó de mujeres como ella a lo largo de las décadas. Mujeres que no estaban locas. Mujeres a las que habían encerrado por ser incómodas, por no obedecer, por no encajar en lo que la sociedad esperaba de ellas. Solteras embarazadas a las que sus familias querían esconder. Viudas sin recursos a las que nadie quería mantener. Esposas que discutían con sus maridos o que se negaban a hacer lo que les pedían. Chicas jóvenes que bebían alcohol en las verbenas o que mantenían relaciones antes del matrimonio. Mujeres que se negaban a ir a misa los domingos. Mujeres que admitían en voz alta que no creían en Dios. Mujeres que descuidaban lo que entonces se llamaba las labores del hogar. Todas acabaron en Concho con diagnósticos que hoy no se sostendrían ni 5 minutos delante de cualquier profesional de la salud mental. Trastorno histérico, melancolía, conducta impropia, indisciplina, rebeldía, imbécil demente, pulsión erótica, afición a los hombres, paranoia familiar y personalidad perezosa. Bastaba el testimonio de un hombre, un marido, un padre, un hermano, un cura que la autoridad considerara fiable y la firma de un psiquiatra que muchas veces ni siquiera examinaba a la paciente para encerrar a una mujer de por vida. Concho fue durante casi 70 años el único hospital psiquiátrico de toda Galicia. El primero y durante mucho tiempo el último. Se inauguró el 1 de julio de 1885 en un antiguo monasterio del siglo XII situado en el barrio compostelano de Concho, al sur de la ciudad, a orillas del río Sar, rodeado de una finca inmensa de prados, bosques de robles y castaños. El monasterio había sido fundado en 1129 por una comunidad de monjas benedictinas y con el paso de los siglos acabó en manos de los mercedarios que lo convirtieron en uno de los conventos más ricos de España.
Pero cuando la desamortización de Mendizábal expulsó a las órdenes religiosas en 1835, el edificio quedó vacío y abandonado durante medio siglo, pudriéndose entre la humedad y la niebla del Sar, hasta que el arzobispo de Santiago, el cardenal Miguel Payá y Rico, decidió darle una nueva función. Mandó construir entre sus muros un hospital para enfermos mentales. Los mercedarios fueron compensados con una indemnización y se trasladaron al monasterio de Poyo, en Pontevedra. Y en el verano de 1885, las primeras internas cruzaron la puerta de lo que iba a ser su hogar, su cárcel y su tumba. Antes de que existiera Conso, los enfermos mentales de Galicia no tenían a dónde ir. Los que tenían familia se quedaban en casa, encerrados en cuartos oscuros, atados a las patas de la cama con cadenas o sueltos por las calles y los caminos de los pueblos, donde los vecinos los conocían por su nombre y los dejaban vivir a su manera. Galicia siempre fue una tierra tolerante con sus locos. Formaban parte del paisaje rural tanto como las vacas o los hórreos. Pero los que no tenían a nadie, los que daban problemas serios o los que alguien con un mínimo de poder quería quitarse de en medio, acababan en la cárcel o en algún rincón de un hospital que no sabía qué hacer con ellos. Y cuando el caso era grave o cuando la familia tenía dinero para pagarlo, los subían a un tren y los mandaban al manicomio de Valladolid, que durante décadas fue el destino obligado de todos los enfermos mentales del noroeste de España. En 1880 había ya 26 manicomios repartidos por el territorio español, pero ni uno solo en Galicia. El viaje a Valladolid duraba 9 o 10 horas, sin comida, sin agua, sin nadie que los cuidara por el camino, hacinados en vagones que no se diferenciaban mucho de los que se usaban para transportar ganado. Algunos morían antes de llegar. Años más tarde, a esos traslados los llamaron el tren de la locura. Con la apertura de Conxo en el verano de 1885, los enfermos gallegos dejaron de hacer aquel viaje interminable a Castilla. Pero lo que encontraron en Santiago no era mucho mejor. El edificio del antiguo monasterio mercedario era grande, pero no había sido diseñado para funcionar como hospital. Las celdas de los frailes se convirtieron en habitaciones para los internos. Los claustros de piedra, por donde durante siglos habían caminado monjes rezando en silencio, se usaron como patios de paseo para los enfermos. En 1902, apenas 17 años después de la inauguración, hubo que construir nuevos pabellones porque el centro ya no daba abasto con toda la gente que le mandaban desde las 4 provincias. La finca que rodeaba el hospital era inmensa, casi 2 kilómetros cuadrados de terreno cerrado por un muro de piedra con prados, bosques de robles y castaños que bajaban hasta la orilla del Sar. Pero aquel muro no estaba para proteger a los de dentro, estaba para que los de fuera no tuvieran que ver lo que pasaba dentro. Hasta 1953, cuando se abrió el psiquiátrico de Castro de Rey en Lugo, Conxo fue la única institución psiquiátrica pública de toda Galicia. Todos los enfermos mentales de 4 provincias acababan en el mismo sitio. Y lo que pasaba dentro de aquellos muros, especialmente en la sección de mujeres, fue durante décadas un espejo despiadado de cómo la sociedad española trataba a las personas que no encajaban en sus normas. Los registros del hospital, hoy custodiados por el Archivo de Galicia en la Ciudad de la Cultura de Santiago, contienen expedientes que se leen como sentencias sin apelación. Pacientes encadenadas a sus camas durante días, internas sin diagnóstico alguno, con la ficha médica completamente en blanco. Casos de ingreso cuyo motivo era conducta inmoral, soledad o simplemente abandono familiar. A muchas mujeres les tatuaban un número en el antebrazo al ingresar, como si fueran reses marcadas. Les quitaban el nombre y lo sustituían por una cifra. La despersonalización empezaba en la puerta y no terminaba nunca. El decreto que hacía posible todo aquello databa de 1931 y estuvo vigente durante los 40 años del franquismo. Permitía internar a cualquier persona en un manicomio sin su consentimiento. Bastaba una orden judicial, un mandato de un alcalde o de un comisario o la indicación de un médico respaldada por un familiar. En la práctica, aquello significaba que cualquier mujer que molestase, cualquier esposa que no hiciera lo que su marido esperaba, cualquier persona que resultara incómoda para alguien con un mínimo de autoridad, podía acabar encerrada en Conxo sin que nadie le preguntara si estaba de acuerdo y sin que nadie se comprometiera a sacarla de allí.
La criminóloga Marisol Donis investigó durante años esos expedientes y publicó sus hallazgos en un libro titulado Mujeres grises sobre fondo negro. Su conclusión fue demoledora. Según Donis, el 90% de las mujeres ingresadas en psiquiátricos españoles a principios del siglo XX no tenían ninguna patología mental. Simplemente estorbaban. Manuela fue internada en Concho a instancias de su marido, que la consideraba demasiado conflictiva. El diagnóstico que le pusieron fue paranoia familiar, personalidad perezosa y desviación de afecto. Era el año 1935. Eulogia fue encerrada porque era madre soltera. Ana, porque mantenía relaciones sexuales antes del matrimonio. Otra mujer, cuyo nombre no figura en ningún registro, fue internada porque quería ser hombre siendo mujer, algo que la psiquiatría de aquella época solo podía interpretar como un trastorno mental gravísimo que había que corregir entre cuatro paredes. Y luego estaba Amalia, una mujer que aparece en los expedientes del archivo porque fumaba cigarros rubios en el vapor que hacía la travesía a La Habana, fumar cigarros rubios en un barco. Eso bastó para que alguien decidiera que Amalia no estaba en sus cabales y que su sitio era el manicomio. Todas ellas entraron en Concho por la misma puerta. Y para la inmensa mayoría, esa puerta solo se abría en una dirección. El psiquiatra David Simón, que estudió a fondo el funcionamiento del hospital durante las décadas del franquismo, lo resumió con una frase que dice más que cualquier estadística. Dijo que durante el franquismo no existía vocación de curación en Concho. Los números le daban la razón de forma aplastante. Hasta 1968, la proporción entre ingresos, altas definitivas y fallecimientos dentro del hospital era prácticamente la misma que la de un asilo de ancianos. La gente entraba, envejecía entre aquellas paredes y moría entre aquellas paredes. No se curaba a nadie porque nadie intentaba curar a nadie. El manicomio no funcionaba como un hospital. Funcionaba como un almacén de personas que sobraban. Pero lo más extraordinario de todo lo que se conserva de Concho, lo que convierte esta historia en algo más que una crónica de abusos, son las cartas. Los médicos del hospital fomentaban que las internas escribieran como herramienta de diagnóstico. Les daban papel y lápiz y las animaban a escribir lo que quisieran, pensando que en aquellas palabras encontrarían pistas y síntomas de su supuesta locura. Lo que no les decían, lo que ninguna interna supo jamás, es que esas cartas nunca iban a llegar a su destino. Se confiscaban todas sin excepción, se archivaban en los expedientes clínicos de cada paciente. Ni una sola carta salió nunca del manicomio. Pero gracias a que se guardaron, gracias a que alguien las metió en una carpeta de cartón en vez de tirarlas a la basura, hoy podemos escuchar las voces de aquellas mujeres. Podemos leer lo que escribieron encerradas entre los muros de un monasterio del siglo XII a orillas de un río en una ciudad que las había olvidado por completo. Herminia, diagnosticada de psicosis maníaco-depresiva, le escribió a sus hermanos en 1935 una carta que con el paso de los años se ha convertido en el símbolo de todo lo que representó Concho. Decía: estoy aburrida de tanto manicomio. Esto es para locos, pero no para las que no lo estamos. 6 palabras que resumen 70 años de encierro injusto. Esto es para locos, pero no para las que no lo estamos. A veces las cartas no las escribía la propia interna, porque muchas de aquellas mujeres eran analfabetas y no sabían firmar ni con su nombre, sino una compañera que sí sabía escribir y que le hacía el favor de poner en papel lo que la otra le dictaba al oído. Eso demuestra que dentro de Concho existía una red de apoyo entre las internas, una solidaridad silenciosa y clandestina que los médicos probablemente nunca llegaron a comprender del todo. Consuelo, a la que los médicos habían etiquetado como oligofrénica cuando lo único que hacía era beber alcohol, y María, con un diagnóstico de psicosis melancólica, fueron sometidas en algún momento a un cuestionario médico de rutina. Una de las preguntas del cuestionario era sencilla y directa: ¿qué necesita usted para ser feliz? Las dos respondieron exactamente lo mismo, sin haberse puesto de acuerdo, sin haberse consultado: que me saquen de aquí. Y Antonia, diagnosticada de esquizofrenia, cuando le preguntaron por el motivo de su ingreso en el hospital, contestó con una retranca gallega que los médicos seguramente apuntaron en la ficha como un síntoma más de su supuesta enfermedad. Los que me trajeron son los que pueden decir a qué he venido. Antonia no sabía por qué estaba allí, porque nadie se había molestado en explicárselo, porque a las locas no hacía falta explicarles nada. Muchas de aquellas mujeres pasaron el resto de sus vidas encerradas en Concho. No porque estuvieran enfermas, sino porque nadie volvió a buscarlas.
Las familias que las habían internado no regresaron a reclamarlas. Los maridos que las habían encerrado rehicieron sus vidas sin ellas. Los hijos que les habían quitado crecieron sin saber dónde estaba su madre o creyendo que estaba loca de verdad porque eso es lo que les habían contado. Y dentro del manicomio, con el paso de los años y de las décadas, aquellas mujeres se fueron adaptando a la fuerza a lo único que tenían. Aprendieron las rutinas del hospital. Colaboraron en las labores de limpieza, de cocina, de lavandería. Algunas acabaron ocupando una especie de lugar propio dentro de la jerarquía informal que existía entre las internas. Un psiquiatra que las trató durante años escribió que con el tiempo parecía como si hubieran conseguido unos galones y un extraño estatus al que ya no querían renunciar. Habían dejado de pedir que las sacaran. Habían dejado de escribir cartas. El manicomio se había convertido en su mundo, y fuera de aquellos muros ya no las esperaba nadie. En los años 50, Concho llegó a su punto máximo de hacinamiento. Cientos de internas compartían espacios que habían sido pensados para muchas menos personas. Los recursos eran mínimos. Los tratamientos, los mismos de siempre. Bromuros para mantenerlas sedadas en un estado permanente de letargo, duchas heladas para las que se alteraban, duchas de agua caliente aplicadas en zonas íntimas del cuerpo que no eran terapia sino castigo puro, cataplasmas que provocaban heridas abiertas en la piel. Todo ello aplicado con la misma naturalidad tanto en los psiquiátricos públicos como en los centros privados de lujo, porque la psiquiatría española entera estaba anclada en unos métodos que no habían cambiado en medio siglo y porque no había voluntad política ni médica de cambiar absolutamente nada. Concho no era una excepción. Concho era la norma en toda España. No fue hasta la década de los 80, con la reforma psiquiátrica que llegó de la mano de la democracia, cuando las cosas empezaron a cambiar. En 1983 se abolió por anticonstitucional el decreto de 1931 que había permitido durante más de medio siglo encerrar a personas contra su voluntad sin apenas garantías legales. Y en 1986, la Ley General de Sanidad puso fin oficialmente al modelo manicomial en todo el país. Los hospitales psiquiátricos dejaron de ser almacenes de personas que nadie reclamaba para empezar a convertirse poco a poco y con muchas resistencias en centros de tratamiento real. Las puertas que solo se habían abierto hacia adentro empezaron a abrirse también hacia afuera. Hoy, el viejo monasterio de Concho sigue en pie a orillas del Sar, rodeado de los mismos prados y los mismos bosques de robles y castaños que vieron pasar a generaciones enteras de mujeres encerradas sin motivo. El hospital funciona como un centro de salud mental moderno, integrado en el Servicio Galego de Saúde. En los parques de Santiago de Compostela hay una estatua de bronce que recuerda a Maruxa y Coralia, dos mujeres que la ciudad entera conoció durante décadas como las locas de Compostela. Caminaban por las calles vestidas de colores llamativos, hablando solas, viviendo a su manera, sin hacer daño a nadie. En realidad nunca estuvieron en Concho, eran libres. La ciudad las adoptó como personajes queridos y hoy las recuerda con una escultura. A las que sí estuvieron encerradas dentro del manicomio, a las que pasaron allí dentro 20, 30, 40 años sin que nadie fuera a buscarlas, a esas no las recuerda casi nadie. Lo que queda de todas ellas son los expedientes amarillentos del Archivo de Galicia. Las fichas con diagnósticos que hoy producen vergüenza ajena. Las fotografías en blanco y negro de internas sin nombre, posando en los patios del monasterio con la mirada perdida. Y las cartas que nunca fueron enviadas. Cartas escritas con letra temblorosa en papeles arrugados por mujeres que pedían que las sacaran de allí, que insistían en que no estaban locas, que preguntaban por sus hijos, que suplicaban a sus hermanos que fueran a buscarlas. Nadie las escuchó en su momento, pero sus palabras siguen archivadas en carpetas de cartón, esperando a que alguien las abra. Y cada vez que alguien las lee, cada vez que alguien repite en voz alta lo que Herminia le escribió a sus hermanos en 1935, esto es para locos, pero no para las que no lo estamos, esas mujeres vuelven a existir por un instante. Y el silencio de Concho se rompe una vez más. El manicomio de mujeres de Cienpozuelos. 140 años encerrando a las mujeres que estorbaban. La madrugada del 9 de junio de 1933, en un piso del centro de Madrid, una madre entró en la habitación donde dormía su hija, se quedó mirándola durante unos segundos y le disparó 4 tiros con una pistola que llevaba semanas escondida en un cajón de la cómoda. 2 balas en la sien.
una en la mejilla, una en el corazón. La hija se llamaba Hildegard Rodríguez Carballeira. Tenía 18 años y era, sin exagerar, una de las mujeres más brillantes de toda su generación. Sabía leer desde los 2 años. A los 3 escribía con soltura. A los 8 hablaba 6 idiomas con fluidez. A los 14 se matriculó en la universidad. A los 17 se había licenciado en Derecho por la Universidad Central de Madrid, la más importante del país. Era militante del Partido Socialista Obrero Español y después del Partido Republicano Federal. Escribía artículos en El Socialista, en Heraldo de Madrid, en La Tierra, en La Libertad y en la Gaceta Médica. Era miembro de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, del Ateneo de Madrid y socia del Liceum Club Femenino, el club que reunía a las mujeres más influyentes de la España republicana. Escribía sobre derechos sexuales, sobre anticoncepción, sobre la separación entre el amor y el control religioso, sobre la autonomía del cuerpo femenino. En una España donde hablar de esas cosas en público era casi un acto revolucionario, Hildegard las escribía en los periódicos más leídos del país y las defendía en mítines a los que acudían cientos de personas. La madre se llamaba Aurora Rodríguez Carballeira. Había nacido en Ferrol, en la provincia de A Coruña, en 1879. Era socialista, feminista, atea declarada y seguidora convencida de las teorías eugenésicas que estaban de moda en toda Europa, las que defendían que la especie humana podía mejorarse mediante la selección genética. Aurora no había tenido a Hildegard por casualidad, ni por amor, ni por deseo. La había concebido de forma deliberada y fría, eligiendo al padre con criterios puramente genéticos, buscando a un hombre inteligente que nunca reclamara la paternidad ni interfiriera en la educación de la niña. Su objetivo era fabricar a la mujer perfecta del futuro, un ser superior que sirviera de guía para la humanidad. Hildegard no era solo su hija, era su proyecto vital, su experimento más ambicioso, su obra maestra. Aurora la había educado desde la cuna con una disciplina de hierro, controlando cada minuto de su vida, cada amistad, cada lectura, cada decisión. Y cuando Hildegard empezó a emanciparse, cuando empezó a tomar sus propias decisiones y a alejarse del control absoluto de la madre que había dirigido su existencia entera, Aurora decidió destruir lo que ella misma había creado, porque si no podía controlar a su criatura, nadie más iba a hacerlo. La mató mientras dormía. No dudó, no tembló. El crimen conmocionó a toda la España republicana. El juicio fue uno de los más seguidos y más comentados de la historia judicial del país. Declararon como testigos Clara Campoamor, la diputada que había conseguido el voto femenino apenas 2 años antes, el diputado Eduardo Barriovero, el periodista Mariano Sánchez Roca, el poeta anarquista Félix Paredes y los escritores Eduardo de Guzmán y Ezequiel Enderiz. Aurora se declaró culpable ante el tribunal sin mostrar un solo gesto de arrepentimiento. Dijo que sabía perfectamente lo que había hecho, que lo haría otra vez si fuera necesario, que Hildegard era suya, su creación, y que ella tenía derecho a decidir sobre su destino. Fue condenada a 26 años y 8 meses de reclusión mayor. Primero la encerraron en la cárcel de Ventas, la prisión de mujeres de Madrid. Pero en diciembre de 1935, año y medio después de la sentencia, fue trasladada al Sanatorio Psiquiátrico de Cienpozuelos, un pueblo al sur de Madrid, con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Su número de registro fue el 6966, y allí se quedó durante los siguientes 20 años. Aurora Rodríguez Carballeira acababa de cruzar las puertas del manicomio de mujeres más grande de España. No iba a volver a salir con vida. Y el manicomio al que acababa de entrar llevaba medio siglo acumulando historias de mujeres a las que el mundo había decidido olvidar. Cienpozuelos no era un manicomio cualquiera. Era el centro psiquiátrico femenino más grande del país y uno de los más antiguos de toda Europa. Lo había fundado en 1881 un sacerdote italiano llamado Benito Menni, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, un hombre que dedicó su vida entera a abrir hospitales para enfermos mentales en una España que no tenía ni idea de qué hacer con sus locos. Menni había llegado desde Milán siendo muy joven, con una vocación que combinaba la fe religiosa con la atención a los más olvidados. En Cienpozuelos, un pueblo pequeño y polvoriento al sur de Madrid, compró la primera casa el 21 de febrero de 1881 en la calle Jardines número 1, e inmediatamente empezó a recibir enfermas.
La primera ingresó el 1 de mayo de ese mismo año. A partir de ahí, las diputaciones provinciales de Madrid, Cáceres, Cuenca y Guadalajara comenzaron a enviar a sus enfermas mentales al centro, porque no tenían otro sitio donde meterlas. Y Cienpozuelos fue creciendo década tras década hasta convertirse en una pequeña ciudad dentro de un pueblo. Un mundo cerrado de monjas, médicos, enfermas y muros altísimos donde la locura y la cordura se confundían en los mismos pasillos. Menni no se conformó con Cienpozuelos. Fundó hospitales psiquiátricos por toda España. Y 17 años después de abrir el centro del sur de Madrid, en 1898, compró un balneario arruinado en el País Vasco, el balneario de Santa Águeda, donde un año antes habían asesinado al presidente del gobierno Antonio Cánovas del Castillo y lo convirtió en otro hospital psiquiátrico. Los dos centros, separados por cientos de kilómetros, nacieron de las manos del mismo hombre. Hoy, Benito Menni está enterrado en la cripta de la iglesia del complejo de Cienpozuelos, junto con los restos de las dos cofundadoras de la congregación que él mismo creó para atender a las internas, las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, fundadas junto con María Josefa Recio y María Angustias Jiménez el 31 de mayo de 1881. Durante la Guerra Civil, Cienpozuelos vivió su propio episodio de violencia. El 7 de agosto de 1936, apenas 3 semanas después del golpe militar, el manicomio fue asaltado y saqueado. 20 religiosos de la Orden de San Juan de Dios que trabajaban en el centro de hombres fueron detenidos, llevados a Madrid y fusilados en Paracuellos del Jarama entre el 28 y el 30 de noviembre de aquel año. En las sacas masivas que se cobraron miles de vidas durante la Batalla de Madrid, el gobierno republicano puso al frente del hospital al psiquiatra Dionisio Nieto Gómez. Cuando terminó la guerra, los religiosos volvieron a hacerse cargo del centro. Y Cienpozuelos entró en la larga noche del franquismo. Un dato dice mucho de lo que se avecinaba. El director del manicomio de hombres de Cienpozuelos en los años anteriores a la guerra había sido Antonio Vallejo Nájera, el mismo psiquiatra que después buscaría el gen rojo en los prisioneros republicanos de San Pedro de Cardeña. Lo que vino después fue medio siglo de un sistema que la escritora Almudena Grandes describió con una frase que no dejaba lugar a ninguna duda. Dijo que la psiquiatría fue un brazo armado del nacionalcatolicismo. Las internas de Cienpozuelos estaban divididas en categorías según el dinero que sus familias podían pagar. Las que tenían recursos ocupaban habitaciones individuales, comían mejor, recibían más atención. Las de beneficencia, las pobres, las abandonadas, se hacinaban en salas comunes con comida escasa y una atención médica que muchas veces se reducía a mantenerlas dormidas con sedantes para que no dieran problemas. Las monjas controlaban la correspondencia, las visitas, la ropa, los horarios y cada aspecto de la vida cotidiana de las internas. En la España de los años 40 y 50, las mujeres eran legalmente consideradas incapaces de firmar un contrato o de abrir una cuenta bancaria sin permiso de un hombre. Las internas de Cienpozuelos estaban un peldaño más abajo todavía. Eran imbéciles legales dentro de un manicomio. No tenían ningún derecho reconocido. Y muchas de ellas, como escribió Grandes, no estaban enfermas. Habían sido aparcadas allí por maridos infieles que encontraron en la locura una forma cómoda y perfectamente legal de quitárselas de encima y rehacer sus vidas sin necesidad de un divorcio que en la España de Franco no existía. Aurora Rodríguez Carballeira llegó a Cienpozuelos el 24 de diciembre de 1935, víspera de Navidad. Tenía 56 años. Venía de la cárcel de Ventas con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide que ella nunca aceptó y con la certeza absoluta de que no estaba loca. Pero Aurora no era una interna cualquiera. Era la parricida más famosa de toda España. Todo el personal del hospital sabía quién era y lo que había hecho. Las monjas la trataban con una mezcla de respeto, cautela y una fascinación que nunca se atrevieron a confesar. Los médicos la consideraban un caso de estudio extraordinario, una mente brillante atrapada en un delirio del que no quería salir. Y el resto de las internas la miraban con una curiosidad que no se apagó en los 20 años que Aurora pasó entre aquellas paredes. Lo que se sabe de su vida dentro del manicomio procede de varias fuentes que se fueron acumulando con las décadas. La más importante es su historia clínica, la número 6966
que fue estudiada a fondo por el psiquiatra asturiano Guillermo Rendueles en un libro publicado en 1989 titulado El manuscrito encontrado en Cienpozuelos. Rendueles no se limitó a leer el expediente. Investigó todo lo que rodeaba a Aurora, su familia, su infancia en Ferrol, su obsesión con la eugenesia, su relación enfermiza con Hildegard, y trazó un retrato que iba mucho más allá del crimen. Más tarde, la escritora Almudena Grandes utilizó esa investigación como base para su novela La madre de Frankenstein, publicada en 2020, la quinta entrega de su serie Episodios de una guerra interminable. Para documentarla, Grandes trabajó durante meses con Francisco del Olmo, que había sido director médico del centro de Cienpozuelos y que la acompañó por las instalaciones del hospital, le abrió los archivos y le contó cómo funcionaba el centro desde dentro. Y en 2024 se estrenó la película La Virgen Roja, que volvió a poner la historia de Aurora y Hildegard en el centro de la conversación cultural española. Según todas estas fuentes, Aurora nunca se arrepintió de haber matado a su hija, ni un solo día de los 7.300 que pasó encerrada. Dentro de Cienpozuelos seguía considerándose una mujer lúcida y racional, atrapada en un sistema que no estaba a su altura intelectual. En los primeros años de su internamiento, intentó mantener vivo su proyecto de reforma de la sociedad. Escribía propuestas que enviaba a quien quisiera leerlas. Propuso que toda la población española pasara por la cárcel de forma preventiva para aprender disciplina. Propuso una sociedad dirigida exclusivamente por psiquiatras. Sus ideas se fueron volviendo cada vez más incoherentes con el paso del tiempo, cada vez más alejadas de cualquier conexión con la realidad, pero ella las defendía con la misma convicción inquebrantable con la que había defendido todo a lo largo de su vida. Con los años, Aurora se fue apagando. Se volvió cada vez más solitaria, más retraída, más encerrada en un mundo propio que se iba haciendo más pequeño con cada mes que pasaba. Apenas recibía visitas. El mundo exterior la había olvidado por completo. En sus últimos años dentro de Cienpozuelos, su vida se redujo a dos obsesiones que los médicos siguieron con atención. La primera fue un gato que apareció un día en el hospital y al que Aurora dedicó todo su tiempo y todo su afecto como si fuera lo único que le quedaba por cuidar en el mundo. Un día el gato apareció muerto en circunstancias que nadie explicó. La segunda obsesión fue un muñeco. Un muñeco de trapo del tamaño de un hombre, con cada detalle cosido a mano, incluidos los genitales masculinos, que Aurora fabricaba con una paciencia de relojera, como si intentara crear vida a partir de retales de tela y relleno de algodón, como si estuviera repitiendo con aguja e hilo lo que había intentado hacer con Hildegard. Un día aquel muñeco también apareció destrozado. Alguien lo había hecho pedazos durante la noche. Rendueles escribió que al final lo real la destruyó y la destinó a terminar sus días fabricando muñecos a los que intentaba dar vida. Aurora Rodríguez Carballeira murió de cáncer el 28 de diciembre de 1955, a los 76 años de edad. Llevaba 20 años y 4 días encerrada en Cienpozuelos. Nadie fue a reclamar su cuerpo. Aurora fue la interna más célebre de Cienpozuelos, pero no fue la única cuya historia merecía ser contada. Durante más de 140 años, por las puertas de aquel manicomio pasaron miles de mujeres de todas las edades, de todas las clases sociales y de todas las provincias que tenían concierto con el centro. Mujeres con enfermedades mentales reales y graves que necesitaban un tratamiento que la psiquiatría de la época rara vez sabía darles. Mujeres con depresiones profundas que los médicos de entonces confundían con locura incurable. Mujeres con psicosis, con delirios, con trastornos que las alejaban de la realidad y que las hacían peligrosas para sí mismas o para quienes las rodeaban. Pero también, igual que en Concho, igual que en La Cadellada, igual que en todos y cada uno de los manicomios de España, mujeres que no tenían nada malo en la cabeza. Mujeres encerradas por sus propias familias porque resultaban incómodas o porque su sola presencia era un estorbo. Mujeres a las que sus maridos se habían declarado locas para poder vivir con otras sin necesidad de pasar por un divorcio que en la España de Franco no existía. Mujeres pobres, solas, sin recursos, a las que nadie quería cuidar ni mantener. Mujeres que simplemente estorbaban en una sociedad que no tenía sitio, para las que no obedecían, no se callaban y no bajaban la cabeza. El complejo de Cienpozuelos fue creciendo con las décadas hasta convertirse en un recinto enorme con vida propia. Pabellones de distintas épocas repartidos por una finca grande.
patios ajardinados por donde las internas paseaban en círculos durante horas, siempre los mismos círculos, siempre las mismas paredes al fondo. Zonas de trabajo donde las enfermas más estables colaboraban en la cocina, en la limpieza, en la lavandería, en la huerta. Una iglesia con su cripta y hasta un cementerio propio donde acababan enterradas las internas que morían sin que nadie reclamara sus restos. Era un mundo cerrado y autosuficiente que funcionaba con sus propias reglas. Las que llevaban años dentro acababan formando parte del engranaje del hospital. Aprendían oficios entre aquellos muros que nunca habrían aprendido fuera. Y con el tiempo, como ocurría en todos los manicomios españoles, muchas dejaban de querer salir. El manicomio era su hogar, lo único que conocían, y fuera no las esperaba nadie ni nada. Lo que hizo diferente a Cienpozuelos del resto de hospitales psiquiátricos españoles fue su tamaño y sobre todo su duración en el tiempo. No fue un centro que abrió unas décadas y cerró cuando cambiaron las leyes o cuando se quedó sin dinero. Lleva abierto 144 años seguidos sin haber cerrado un solo día. Ha visto pasar la Restauración, la República, la Guerra Civil, los 40 años del franquismo, la transición, la democracia. Ha sobrevivido a todas las reformas psiquiátricas, a todas las leyes sanitarias, a todos los cambios de régimen político que ha vivido España en un siglo y medio. Y en cada una de esas épocas, sus muros acogieron a las mujeres, que cada momento histórico decidió apartar de la vista del resto del mundo. Hoy, Cienpozuelos ya no es un manicomio. Es el Complejo Asistencial Benito Menni, un centro moderno de salud mental concertado con la Comunidad de Madrid, especializado en cuidados psiquiátricos prolongados, discapacidad intelectual y daño cerebral adquirido. Las hermanas hospitalarias siguen presentes en la gestión, pero el centro funciona con criterios médicos actuales y con los derechos de los pacientes garantizados por ley. Los pabellones donde Aurora Rodríguez cosía muñecos de trapo han sido reformados o sustituidos. Los patios donde las internas caminaban en círculos son ahora jardines terapéuticos con bancos y árboles. La iglesia donde está enterrado Benito Menni sigue abierta. Y en algún armario del archivo del centro, entre carpetas de cartón y papeles que empiezan a deshacerse, sigue guardada la historia clínica número 6966. La de una mujer que quiso fabricar a la hija perfecta, que la mató cuando dejó de serlo y que pasó sus últimos 20 años en una habitación de manicomio, cosiendo muñecos a los que intentaba dar vida, como si sus manos pudieran reconstruir lo que sus propias manos habían destruido para siempre. Santa Águeda, el balneario donde asesinaron a un presidente y lo convirtieron en un manicomio. Antonio Cánovas del Castillo solía decirles a sus allegados que el balneario de Santa Águeda le daba la vida. Lo decía cada verano, cuando preparaba las maletas para hacer el mismo viaje de siempre. Salía de Madrid en tren, paraba en San Sebastián para despachar con la reina regente María Cristina los asuntos más urgentes del gobierno, y desde allí se trasladaba en carruaje hasta un valle estrecho y verde rodeado de montañas, en el barrio de Gesalibar, a las afueras de Mondragón, en la provincia de Guipúzcoa. Allí, en un gran edificio de piedra construido junto a un manantial de aguas sulfurosas y ferruginosas, Cánovas pasaba las semanas más tranquilas de su año. Tomaba las aguas, paseaba por los jardines con su esposa Joaquina de Osma, recibía a los políticos y a los militares de alto rango que viajaban desde la capital para pedirle favores o rendirle pleitesía, despachaba asuntos de Estado por telégrafo y teléfono, y disfrutaba de una calma que el Madrid de finales del siglo XIX no podía ofrecerle. Cánovas tenía 69 años en el verano de 1897. Era presidente del Consejo de Ministros, jefe del Partido Conservador y el político más poderoso de España. El arquitecto del sistema de turnos de la Restauración borbónica, el hombre que llevaba 2 décadas alternándose en el poder con Práxedes Mateo Sagasta y que gobernaba el país como quien administra una finca familiar, aquel verano tenía la cabeza puesta en Cuba, donde la insurrección independentista llevaba años desangrando al ejército español y donde las cosas iban de mal en peor. Pero en Santa Águeda, lejos del ruido parlamentario y de las malas noticias que llegaban del Caribe, Cánovas podía respirar. Lo que no sabía, lo que no sospechaba ni remotamente, es que aquel lugar, que según sus propias palabras le daba la vida, iba a ser exactamente el lugar donde se la quitaran. El balneario llevaba en pie desde 1825. Lo había construido un empresario local llamado Ramón Mendía Unsaín,
Un hombre con olfato para los negocios que había detectado las cualidades medicinales de las aguas del valle de Gesalíbar y había levantado un gran edificio para explotarlas comercialmente. Se inauguró en 1827 y su primer huésped fue un general portugués, el vizconde de Villafranca. A partir de ese momento, Santa Águeda fue creciendo hasta convertirse en uno de los balnearios más prestigiosos del País Vasco y de toda España. No era un caso aislado. Durante el siglo XIX se extendió por toda Europa lo que los historiadores llaman la cultura de los balnearios, una moda de la clase alta que combinaba el reposo vacacional con los supuestos beneficios terapéuticos de las aguas minerales. Y en el País Vasco, esa cultura arraigó con fuerza especial. Por los salones y jardines de Santa Águeda pasaron durante décadas algunas de las figuras más importantes de la política, la literatura y la aristocracia española del siglo. La reina Isabel II, el general Serrano, regente del reino, Sagasta, el rival eterno de Cánovas, Emilio Castelar, presidente de la Primera República, el escritor Juan Valera, José Echegaray, que años después se convertiría en el primer español en ganar el Premio Nobel de Literatura. La refinada colonia que llegaba de Madrid cada verano quería pasárselo bien. Visitaban los montes de los alrededores, hacían excursiones a las casas de baños vecinas, jugaban a las cartas en los salones del balneario y entre paseo y paseo cerraban negocios, repartían cargos y decidían el futuro político del país. Santa Águeda no era solo un lugar de descanso, era una extensión veraniega del poder. El edificio original era un gran pabellón de planta baja y 2 alturas, con cubierta a 2 aguas, un cuerpo central con un vestíbulo amplio, una escalera de tipo imperial y una hermosa terraza en la primera planta que servía de mirador para los huéspedes. Durante la Tercera Guerra Carlista, entre 1873 y 1875, el balneario fue requisado y habilitado como hospital de sangre, donde se atendía a los heridos del bando carlista. Y fue, durante aquella guerra, cuando un joven sacerdote italiano de la Orden de San Juan de Dios visitó Santa Águeda por primera vez. Se llamaba Benito Menni. Había llegado a España para restaurar la orden hospitalaria y fundar centros para enfermos mentales en un país que no tenía ninguno digno de ese nombre. Aquella primera visita al valle de Gesalíbar se le quedó grabada en la memoria. 20 años después, cuando el balneario estuviera arruinado y en venta, Menni se acordaría de aquel lugar entre montañas y volvería a por él. Pero antes de eso tenía que pasar algo que nadie esperaba, algo que cambiaría para siempre la historia de aquel edificio y la historia de España. Un domingo de agosto, un periódico, un banco en la galería y 3 disparos. La mañana del 8 de agosto de 1897 era un domingo de verano en Santa Águeda. El sol entraba por los ventanales de la galería principal del balneario. El aire olía a azufre, a hierba mojada y a los bosques de hayas que rodeaban el valle por todos los lados. Cánovas y su esposa Joaquina de Osma habían asistido a la misa matinal como hacían todos los domingos. Después, el presidente se había sentado en un banco de la galería a leer el periódico mientras esperaba a que su mujer terminara de arreglarse para bajar juntos al comedor. Tenía entre las manos un ejemplar de La Época, el diario conservador más importante del país, que recibía cada mañana por correo en el balneario. Era un momento de calma absoluta. Los pájaros cantaban en los jardines. Los otros huéspedes paseaban por los pasillos o tomaban el fresco en la terraza de la primera planta. Y un joven italiano de 25 años que llevaba varios días hospedado en el balneario, registrado bajo el nombre falso de Emilio Rinaldi y acreditado como corresponsal del periódico italiano Il Popolo, caminó hacia Cánovas con paso tranquilo, sacó un revólver del bolsillo de su chaqueta y le disparó 3 tiros a quemarropa. El presidente del gobierno de España cayó al suelo boca abajo. Un charco de sangre oscura se extendió rápidamente por las baldosas de la galería. Con la fuerte detonación de los disparos, su esposa Joaquina bajó corriendo las escaleras y encontró a su marido tendido en el suelo, inmóvil, rodeado de sangre. Se abalanzó sobre el asesino y le gritó una sola palabra que retumbó en todo el edificio. Le gritó asesino. El joven italiano no se inmutó. Respondió con una calma que todos los testigos describieron después como escalofriante. Dijo que la perdonara, señora, que él respetaba a las damas, pero que aquello había sido un acto de justicia.
El jefe de los efectivos encargados de velar por la seguridad del presidente, acompañado de un teniente de la Guardia Civil destinado en la zona, lo detuvo de inmediato sin que el asesino opusiera la menor resistencia. Ni intentó huir ni intentó disparar a nadie más. Había ido a matar a Cánovas y lo había hecho. Lo demás le daba igual. El asesino se llamaba Michele Angiolillo. Era anarquista, natural de Foggia, en el sur de Italia, y llevaba meses planeando el atentado con una meticulosidad que sorprendió a todos los que investigaron el caso después. Su motivo declarado era vengar a los anarquistas catalanes que habían sido torturados y ejecutados durante el llamado proceso de Montjuïc, un juicio militar celebrado en 1896 tras la explosión de una bomba durante la procesión del Corpus Christi en Barcelona. Cánovas, como presidente del gobierno, era a ojos de Angiolillo el responsable último de aquella represión y de las torturas que se habían aplicado a los detenidos. El italiano había viajado hasta España con la única intención de matarlo. No se había escondido para ello. Se había alojado en el mismo balneario donde veraneaba el presidente, había compartido con él los mismos salones y los mismos jardines durante días enteros, lo había observado de cerca para conocer sus rutinas y había elegido el domingo por la mañana después de misa, cuando Cánovas estaba solo en la galería leyendo el periódico, como el momento perfecto para disparar. El juicio fue rapidísimo. Un consejo de guerra lo condenó a muerte en cuestión de días. Su abogado defensor le comunicó que la esposa de Cánovas le había concedido el perdón. Angiolillo ni siquiera reaccionó. No mostró agradecimiento, ni alivio, ni nada parecido. El 20 de agosto de 1897, apenas 12 días después del magnicidio, fue ejecutado a garrote vil en la cárcel de Vergara, a pocos kilómetros de Mondragón. Tenía 25 años. La cárcel donde lo ejecutaron es hoy un Gaztexe, un centro social juvenil, y su biblioteca lleva el nombre de Michele Angiolillo. Y en el techo de la galería del balneario donde disparó, pintado de azul, quedó durante años la marca de la última bala, incrustada en la escayola como una cicatriz. Un obrero la extrajo tiempo después y se la entregó al hombre que acababa de comprar el edificio. Ese hombre era Benito Menni. Y lo que hizo con aquel balneario manchado por la sangre de un presidente fue convertirlo en un manicomio. El magnicidio de Cánovas del Castillo fue el más importante de la España del siglo XIX. Cambió el rumbo político del país de forma inmediata. Aceleró la crisis colonial que apenas un año después, en 1898, desembocaría en la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, el desastre que marcó el fin del Imperio español. Y arruinó para siempre la reputación del balneario de Santa Águeda. Los clientes dejaron de acudir. La refinada colonia madrileña que cada verano llenaba los salones y los jardines del balneario desapareció de la noche a la mañana. Nadie quería veranear en el lugar donde habían asesinado al presidente del gobierno. El negocio se hundió en cuestión de meses. Y la familia Mendía, que llevaba 3 generaciones al frente del establecimiento desde que Ramón Mendía Unzaín lo fundara en 1825, tomó la única decisión posible. Pusieron el balneario a la venta. Conscientes de que aquella marca de sangre no se iba a borrar nunca, querían deshacerse del edificio cuanto antes. El comprador fue Benito Menni, el sacerdote italiano de la Orden de San Juan de Dios, que ya había fundado el manicomio de mujeres de Cienpozuelos en Madrid en 1881 y que llevaba años buscando un lugar adecuado para abrir un centro psiquiátrico en el país. Vasco. Menni conocía Santa Águeda desde la guerra carlista, cuando había visitado el valle de Gesalíbar por primera vez más de 20 años antes. Sabía que el edificio era grande, que estaba bien construido, que el entorno de montañas y silencio era perfecto para un hospital de enfermos mentales y que el precio, después del magnicidio, iba a ser una ganga. El 1 de marzo de 1898, ante el notario Mario Aguinaga Barona de Mondragón, se firmó la escritura de compraventa. Por una parte comparecieron los 3 herederos de la familia propietaria, Ramón, Carlos y Sabina Mendía. Por otra, el padre Benito Menni, actuando como gerente de 2 sociedades mercantiles llamadas El Iris y La Rosa, que representaban respectivamente los intereses de los hermanos de San Juan de Dios y de las hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. El balneario había cambiado de manos para siempre.
Y lo que durante 7 décadas había sido un lugar de placer, de descanso y de poder para la élite de España, estaba a punto de convertirse en un lugar de encierro para los enfermos mentales que nadie quería tener en su casa. La inauguración del nuevo centro psiquiátrico se celebró el 1 de junio de 1898, apenas 3 meses después de la firma. Fue un acto sencillo, privado, sin ninguna de la pompa que había caracterizado la vida social del antiguo balneario. Asistieron el padre Menni, el doctor Ricardo Añíbarro, que sería el primer director médico del hospital, algunas hermanas hospitalarias, varios hermanos de San Juan de Dios y 50 enfermos mentales, los primeros internos que cruzaron las puertas de lo que iba a ser su nuevo hogar. 50 personas que entraron por la misma puerta por donde durante décadas habían entrado ministros, aristócratas y generales, que caminaron por los mismos pasillos, que se sentaron en los mismos bancos de la misma galería donde Cánovas del Castillo había leído su último periódico. El doctor Añíbarro era un hombre con vocación doble, médica y política. Años más tarde, en 1930, llegaría a ser presidente de la Diputación de Guipúzcoa. Pero ni su influencia política ni su compromiso médico fueron suficientes para mejorar de forma sustancial las condiciones de un centro que durante décadas funcionó con recursos escasos, con un personal reducido y con una psiquiatría que no se diferenciaba en nada de la del resto de manicomios españoles. Santa Águeda se convirtió rápidamente en el centro de referencia para los enfermos mentales de las 3 provincias vascas. Los enfermos de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava eran trasladados hasta Mondragón, muchos de ellos en condiciones infrahumanas, y allí se quedaban, a veces durante el resto de sus vidas. Los registros del hospital muestran lo de siempre: pacientes encadenados, internos sin diagnóstico claro, hacinamiento creciente, y una galería llamada del Sagrado Corazón, la misma donde mataron a Cánovas, convertida ahora en un corredor por el que los enfermos caminaban todos los días sin saber que un presidente del gobierno había muerto exactamente donde ellos ponían los pies. 127 años después de que Benito Menni comprara el balneario arruinado y lo llenara de enfermos, el centro de Santa Águeda sigue abierto. Sigue exactamente en el mismo valle de Gesalibar, rodeado de las mismas montañas, con los mismos bosques de hayas y robles que crecen en las laderas y bajan hasta el fondo del valle, con el mismo silencio roto solo por el agua del manantial y por el canto de los pájaros. El edificio original se ha transformado con el paso de las décadas. Se han añadido pabellones nuevos, se han reformado las instalaciones, se han modernizado los equipos, pero la galería donde Cánovas fue asesinado sigue en pie. Es la única parte del edificio original del balneario que se ha conservado intacta y está protegida como edificio histórico. Hoy se llama Galería del Sagrado Corazón, y en su interior se puede ver una recreación del magnicidio, una representación del presidente sentado leyendo el periódico, con la figura del asesino acercándose por detrás, el instante congelado en el segundo anterior a los disparos. Los visitantes del hospital pasan por allí y miran la escena. Los pacientes que viven hoy en el centro cruzan esa galería todos los días de su vida como quien cruza un pasillo cualquiera de camino al comedor. El hospital funciona actualmente como un complejo asistencial moderno, concertado con Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud. Dispone de 280 camas repartidas en 3 unidades de hospitalización para pacientes con enfermedades mentales severas que necesitan tratamientos de larga estancia, además de consultas externas y un servicio privado de psicogeriatría. La directora de enfermería del centro, Jayone Rodríguez, describe el entorno con unas palabras que habrían servido igual para anunciar el balneario en un folleto del siglo XIX. Dice que están rodeados de montes, que es una zona muy tranquila a las afueras de Mondragón, que en el interior tienen patios impresionantes al aire libre y que los diferentes pabellones están separados por amplias zonas ajardinadas. Nada en esa descripción delata que aquel lugar apacible carga con una historia de sangre, de encierro y de olvido que atraviesa 3 siglos de la historia de España. Porque lo que hace especial a Santa Águeda, lo que la convierte en un lugar distinto a cualquier otro hospital psiquiátrico del país, es que dentro de sus muros se cruzan 2 historias que en principio no tenían nada que ver la una con la otra. La historia del poder político español del siglo XIX, con sus ministros, sus reinas y sus magnicidios, y la historia de la locura en España, con sus encierros, sus diagnósticos inventados y sus pacientes olvidados. En el mismo edificio, donde la élite del país tomaba las aguas
y decidía el futuro de la nación entre partidas de cartas, se encerró durante todo el siglo XX a cientos de personas que la sociedad había decidido apartar de la vista de todos. En la misma galería donde un anarquista italiano mató de 3 disparos al hombre más poderoso de España, se administraron electroshocks, se ató a personas a sus camas durante días y se les negó la libertad durante décadas enteras. El balneario se convirtió en manicomio. El manicomio se fue transformando en hospital, pero las paredes siguieron siendo las mismas paredes que lo habían visto todo. Benito Menni, el hombre que compró aquel edificio manchado de sangre y lo llenó de enfermos mentales, está enterrado en la cripta de la iglesia del complejo de Cienpozuelos, a más de 400 kilómetros del valle donde arrancó esta historia. Pero su huella sigue en los dos sitios, en el sur de Madrid, en un complejo asistencial que lleva 144 años abierto, y en el norte, en Mondragón, en un hospital que antes fue manicomio, que antes fue campo de dolor, que antes fue hospital de sangre carlista, y que antes de todo eso fue un balneario elegante, donde un presidente del gobierno de España pasaba los mejores veranos de su vida. Cánovas solía decir que Santa Águeda le daba la vida. No podía saber que aquel lugar se la iba a quitar, y que las paredes que lo vieron morir iban a seguir en pie 127 años después, guardando el silencio de los que vinieron después de él. Los que ya no eran presidentes, ni ministros, ni aristócratas. Los que eran simplemente locos, o los que alguien había decidido que lo eran.